Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la vida de David. David se nombra sin duda alguna un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, y de su vida tenemos mucho para aprender. De solo pensar sin duda en todas las cosas que Dios hizo a través de la vida de este joven, que luego se convertiría en adulto y en un gran rey, tenemos que pensar en algunos episodios que sin duda marcaron profundamente su vida, porque no es fácil y siquiera imaginable pasar de ser un joven campesino al día siguiente ser proclamado como rey, ungido por el mismísimo Señor, elegido por Él de acuerdo a su corazón. Para eso primero tenía que ser preparado y sufriría persecuciones, perdería muchas cosas, incluso enfrentaría a gigantes. Todas las pruebas que David tendría que pasar en su vida le forjarían el camino y su carácter, preparándolo para dirigir nada más y nada menos que el pueblo de Dios. En esta oportunidad vamos a analizar un capítulo muy especial de la vida de David. Es que resulta ser que David no tuvo miedo en enfrentar al poderoso campeón paladín que dirigía el ejército de los filisteos. David, del lado de Israel, se pondría del lado de Dios, y sin duda que con el poder de Dios él tendría la victoria asegurada. Todo el mundo conoce esa famosa batalla en la que David, valiendo solamente de su onda, logra vencer a ese poderoso gigante. Y por supuesto, como consecuencia de semejante hazaña, el ejército de Israel se lanza contra los filisteos, venciéndolos y ocasionándole una gran victoria y una terrible derrota a sus enemigos. Pero ¿qué pasaba? Saúl, en ese entonces el rey de Israel, había prometido una gran recompensa a aquel que pudiese vencer al campeón de sus enemigos. Y como David lo había vencido, Saúl cumplió con su palabra y le dio la recompensa a David. ¿Cuál era esa recompensa? Bueno, una gran posición, grandes riquezas y sobre todo la mano de su hija, es decir, la hija de Saúl. Por lo tanto, David se casaría con la hija de Saúl, se ganaría un importante lugar en la corte y podemos imaginar a un gran hombre muy importante de Israel, un hombre que la gente alababa y reconocía, esposo de la hija del rey, con su gran maestro y mentor, el mismísimo Samuel, profeta de Dios, amigo de Jonatán, hijo del rey, un gran y capaz capitán. También una persona reconocida en su posición y sus logros venciendo a Goliat. La gente lo aclamaba y le decía: Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10.000. Semejante situación hacía que David sea una persona reconocida e importante. Pero lamentablemente tales situaciones generaron terribles problemas en la vida de David. ¿Por qué? Porque Saúl lo miraba con ojos de celo y envidia. Y el enorme enojo empezó a crecer en el corazón de Saúl, que no quería saber nada con David y lo miraba muy mal. Y Saúl tenía en varias oportunidades serios problemas justamente con su corazón lleno de enojo, de envidia, de celo, y le costaba estar tranquilo y calmado. Entonces David, como miembro de su corte, iba y le tocaba el arpa para calmar. Y así es como empieza nuestra historia. En 1 Samuel, capítulo 18, versículo 21, vamos a ver el tema de las muletas. Es decir, cuando uno sufre alguna lesión o para poder caminar bien en algún problema físico, uno se apoya en una muleta para poder mantenerse en pie y estar confiado en que la muleta le va a sostener. El problema es que David tenía demasiadas muletas, tal y como muchas veces nos pasa a nosotros lamentablemente. Preferimos apoyarnos en cosas que nos rodean, en posesiones o en recursos que tenemos, y dejamos de confiar en la provisión del Señor. Vamos entonces a leer 1 Samuel, capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice así: Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Pueden ver entonces cómo
esta situación que les venía contando de David en la corte tratando de ayudar a Saúl, terminó desencadenando una situación catastrófica. De la nada, Saúl con una lanza en la mano decide intentar asesinar a David y le lanza la lanza contra la pared. Semejante situación, ustedes dirán, ¿qué habrá pasado con David? ¿Habrá huido? ¿Se habrá levantado una rebelión? ¿Se enojó contra el mismísimo Saúl? Nada de eso. El tiempo pasaría, pero una cosa estaba segura. David ya sabía que no podía estar confiado cerca de Saúl. Y semejante acción haría empezar a temblar todos los cimientos en la vida de David y de todas las personas que lo rodeaban. Y miren lo que va a pasar nuevamente, porque David intentó volver a seguir adelante a pesar de esta situación con su vida, pero la situación seguía sin mejorar, incluso se repite nuevamente semejante episodio. Capítulo 19, versículos 9 al 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. La situación se volvió insostenible. Saúl ya no podía manejar su celo, su envidia, su corazón rencoroso. Y Dios permitió que esas emociones tomasen control de él. Y ante tal situación, Saúl ya se decidió. Iba a asesinar a David. A David no le quedó otra. Logró esquivar la lanza y solamente le quedó huir. Y en este momento vemos un David como miembro de la corte del rey, como una de las personas más importantes del reino, teniendo que huir despavorido de ese lugar y perdiendo así su posición en el reino. Como miembro de la corte, como aclamado por las personas, como un ser reconocido e influyente, lo perdería. ¿Y saben qué? Esta es una muleta. ¿Cuántas veces nosotros nos apoyamos en nuestra posición? Nos apoyamos en nuestro lugar en el trabajo, en nuestro lugar en la iglesia, en nuestro lugar en la familia, entre nuestros amigos. Pensamos que nuestra posición nos da privilegios, nos da prerrogativas, nos permite hacer cosas y nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros y pensamos que podemos confiar en nuestros logros y en nuestro nombre. Pero ¿saben qué? No funciona así. Nosotros debemos confiar en Dios, no en nuestra posición. Y por eso nos puede pasar lo mismo que le pasó a David. Dios puede permitir que ocurra algún evento que nos haga perder nuestra posición. Sin más, seguimos viendo la vida de David. ¿Qué otras muletas se van a perder en la vida de David? Porque como veníamos hablando, este catástrofe solo acaba de empezar. En Samuel, capítulo 19, versículos 11 y 12, David, escapando y huyendo de su padre, va a acudir a la persona más importante en ese momento en su vida, que es nada más y nada menos que su esposa, la hija de Saúl. ¿Quién más importante para acudir, por supuesto, después de Dios, que tu esposa? Y David acudió directamente a ella. Y miren qué va a pasar entre David y su esposa. Capítulo 19, versículos 11 y 12. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. Podemos ver en esta situación cómo Mical le dice a David: mi padre te va a matar, tienes que huir, tienes que alejarte. David le hizo caso, David confió en su mujer. Pero ¿saben qué? Lamentablemente en estas situaciones críticas, la mujer que debía apoyar y acompañar a David en esta gran crisis decide salvar su propio pellejo. Miren lo que pasa en el capítulo 17, cuando Saúl se entera de esto y le va a preguntar a su hija, a Mical, ¿qué hizo? Versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y me has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Mical mintió a su padre. La situación de David ya era difícil y con esto termina de empeorarlo todo. Si Saúl quería matar a David, ahora lo veía como un enemigo jurado. Intentó matar a su hija, la amenazó. Claro, Saúl le creyó a su hija y lamentablemente
la esposa de David le había fallado fuertemente. David pierde un nuevo apoyo muy importante, su esposa. Segunda muleta que pierde David. Y esto nos lleva a reflexionar a nosotros. ¿Cuántas veces nos apoyamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestra esposa, en cuántas personas que nos rodean? Nos apoyamos. Y eso no está mal, es algo hermoso que Dios nos dio. El problema es cuando permitimos que esas personas sean más importantes en nuestras vidas que Dios. Debemos primero y siempre acudir a Dios, recurrir a Él primero, no a las personas que nos rodean. Y esta muleta se cayó. David sigue perdiendo apoyo. Pero no es el único apoyo que va a perder. Como les digo, sigue perdiendo. Y miren qué otro apoyo más va a perder. En el mismo capítulo, luego de seguir huyendo, David va a ir a la presencia de Samuel, aquel maestro, profeta de Dios, su mentor y una persona fiel y de confianza. Él se va a dirigir nada más ni nada menos que con Samuel. Y cuando llega a la presencia de Samuel, miren dónde se van a ir. Capítulo 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Naiot se sabe que es un lugar pequeño, pero lleno de muchos recovecos, muchas habitaciones y cuevas, y hace que una persona sea difícil de encontrar. Sin embargo, Saúl, astuto, sabe que David iba a ir a la presencia de su maestro, y envió espías y personas a buscarlo por todo el reino, y también a buscar a Samuel. Entonces, cuando David estaba en consejo de alguien importante, de su maestro, de su mentor, lamentablemente no pudo seguir más con él. Miren lo que dice el capítulo 21. Después, David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Podemos ver entonces en este versículo que David termina abandonando a su maestro. Nuevamente David se sigue quedando cada vez más solo. Ya perdió su posición, ya no puede estar con su esposa, ya no puede estar con su maestro. ¿Y a dónde va ahora? A la presencia de su mejor amigo, justamente hijo de Saúl, Jonatán. Y qué triste que es todo esto para David. Sigue perdiendo sus muletas, la voz sabia de su maestro, una compañía de confianza y fiel. ¿Cuántas veces una persona así en nuestras vidas nos hace sentir segura, nos da respuestas de razón en momentos de crisis? Qué difícil fue para David haber perdido esta voz. Pero Dios nuevamente nos enseña que la voz de la razón y la sabiduría primero está en Él, no en las personas. Podemos ver que entonces David está en presencia de Jonatán. Y le pregunta: ¿qué pasa con tu padre? ¿Por qué se ha puesto así conmigo? Y el versículo 3 del capítulo 20 dice: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David le dice a Jonatán: me encanta estar con vos, tu compañía es buena, y te puedo expresar mi corazón a pesar de que sea tu propio padre el que me está buscando para matar. Pero justamente por esta razón, tu padre sabe que yo voy a estar con vos y me va a buscar para matar juntos. David entiende, y Jonatán, que no pueden permanecer juntos, porque si no, la vida de David seguía corriendo peligro. Entonces finalmente, después de muchas cosas que le van a pasar, en el versículo 42, David tiene que también separarse de Jonatán. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces juraron ambos defender sus vidas, sin embargo, no podían permanecer juntos. Cuán difícil es cuando un amigo tan importante, casi como un hermano, dice el proverbio, cuando alguien tan cercano y llegado a nosotros no puede estar más con nosotros. Alguien en el cual podemos recurrir a cariño, a amistad, a consejo, a un oído que escuche.
Qué difícil habrá sido para David perder eso. Sin embargo, nuevamente David se seguía apoyando en muletas. Seguía sin buscar a Dios. En este caso, se apoyaba en un amigo. Y eso no es lo que Dios quería que David aprenda. Pero no solamente sus pérdidas terminan acá. David va a perder otra muleta más. Después de huir tanto, alejarse tanto de todas las personas, ahí en Israel, fue con Samuel, fue con Jonatán, fue de acá para allá, y Saúl lo encontraría por cualquier lugar. Así que terminó decidiendo huir nada más y nada menos que al territorio de sus enemigos, a los filisteos, a la región de Gat. Claro, imagínense, los filisteos lo habrán odiado a David, había vencido a Goliat, era de renombre en toda la zona, y su peor enemigo era para los filisteos. Imagínense lo que era David en presencia de ellos ahí. Obviamente, cuando lo vieron, iban a decidir querer matarlo, llevarlo a presencia del rey. Y a David no le queda otra para poder permanecer vivo que recurrir a algo terrible. David era una persona reconocida, de influencia, respetada. Seguramente habrá tenido una buena imagen de sí mismo. Pero para poder escapar de la muerte, decide hacerse pasar por loco. Capítulo 21, versículo del 10 al 15, relata este fragmento de la historia. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de la puerta y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Tremenda la situación. En la corte del rey de Gat hasta se empiezan a reír de la situación. Cuando llega David, dicen: ¿quién es este demente? ¿No tengo yo suficientes locos en mi corte para que me traigan otro? Se reían entre ellos, ponen un poco de humor de la situación. Y David estaba terriblemente humillado, terriblemente. Pobre David, si había perdido una última muleta, su autoestima, su respeto propio, a él no le quedaba nada, se hizo pasar por loco, había perdido su posición, perdió a su mujer, perdió a su maestro, perdió a su mentor, perdió a su amigo, incluso perdió su autoestima, su respeto propio, la imagen que tenía. David había tocado fondo. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué hizo de mal David para que Dios permitiese esto en su vida? Si David se portaba como un hombre fiel, él seguía buscando a Dios, seguía alabándolo, seguía comportándose correctamente, era un hombre justo y recto a los ojos de Dios, no estaba cometiendo algún pecado. Sin embargo, David no se da cuenta, tenía muchas cosas, mucho en que apoyarse, y esas cosas en las que se apoyaba le estaban quitando el protagonismo de Dios en la vida de David. ¿Qué podemos obtener como conclusiones de esta experiencia en la vida de David? Primero, las muletas pueden convertirse en sustitutos de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. No están mal las muletas, no están mal todo lo que Dios hizo para nosotros. Dios creó hermosos dones para que nosotros podamos disfrutar en nuestra vida diaria. La hermosura de una familia, poder trabajar, poder desarrollar habilidades, talentos, poder hacer un montón de cosas, viajar, disfrutar. ¿Cuántos lugares hermosos a los que podemos ir? Dios hizo todo para nosotros. Pero decía el maestro Tozer, estas cosas, estos dones que hizo Dios, son exteriores a nosotros y fueron hechos por Dios para que nosotros los disfrutemos. El problema es cuando estas cosas exteriores pasan
a tener un lugar en nuestro corazón y ocupar el lugar de Dios. Mucho cuidado, hermanos, cuando hacemos esto, porque estamos obligando a Dios a tener que actuar para recuperar el lugar que solo Él se merece. No porque estén mal los regalos que Él nos dio, sino porque nosotros lo pusimos en un lugar que no les corresponde. Segundo, las muletas nos mantienen enfocados horizontalmente, no en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma de enfrentar los problemas o de entender lo que nos pasa en nuestra vida es una mirada humana. Porque claro, cuando surja algún problema, cuando ocurra algún inconveniente, cualquier decisión que tengamos que tomar, recurrimos a nuestras muletas. ¿Está mal pedir consejo a nuestros mentores, a nuestros amigos? ¿Consultar con nuestra esposa a la hora de tomar decisiones? Por supuesto que no está mal. Pero ¿a quién deberíamos recurrir primero a la hora de buscar sabiduría y tomar decisiones? A Dios. Por lo tanto, si nosotros nos apoyamos primero en todo lo demás, nuestra mirada será humana, una mirada horizontal. Pero el Señor tiene una mirada vertical, de arriba hacia abajo. Él conoce su voluntad y todo lo que tiene para nosotros. Por lo tanto, si nosotros sabemos cómo Dios quiere hacer las cosas, confiamos en su punto de vista antes que en el nuestro, tendremos una mirada diferente de todo lo que nos pasa en la vida. Y podemos tomar decisiones diferentes, confiando en que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y tercero, las muletas solo ofrecen un alivio temporal. Hermanos, Dios hizo cosas hermosas para que nosotros podamos disfrutar. Pero si nosotros nos refugiamos en ellos, en estas cosas que Dios hizo para nosotros, en estos dones, regalos, nunca vamos a estar saciados. Porque el único que puede saciar nuestra alma, nuestro espíritu, es el Señor. Invertir tiempo en el Señor, en comunión con Él, es lo que nos dará la verdadera paz y la verdadera llenura. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo a través de la comunión con Dios, de la lectura de su palabra, del servicio en la iglesia y en la vida de las personas, andar como hombres y mujeres de fe. Eso es lo que nos da el propósito y la verdadera llenura de nuestras vidas, no los regalos y los dones que Dios hizo para nosotros. Finalmente, vamos a concluir, después de estas reflexiones, vamos a concluir con una reflexión final. Primero, la dependencia total en Dios es esencial para superar las pruebas y encontrar verdadera paz y fortaleza. Hermanos, confiemos en Dios. David tuvo que pasar por esta terrible prueba en su vida porque él se apoyaba en las muletas de la vida. No permitamos que las muletas ocupen el lugar de Dios en el centro de nuestra vida. Que solamente Él lo tenga. Porque entonces así experimentaremos la paz y seremos fortalecidos por el Señor. No dependa de las muletas. No obligue a Dios a intervenir. Hermano, qué hermosas cosas nos ha dado Dios. Qué hermosas cosas. Pero si permitimos que lo reemplacen en el corazón, en el centro de nuestros corazones, Dios va a buscar lo que le pertenece. Porque lo pagó a un precio altísimo, que es la sangre de Jesucristo. Hermanos, no obliguemos a Dios a tener que intervenir en nuestras vidas. Nada más doloroso hay en que perder estos hermosos regalos que Dios nos dio. Permitamos que las cosas tengan su lugar. Y por último, examina tu vida y asegúrate de que Dios sea tu único apoyo. Confía en Él en los momentos difíciles. Hermanos, ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, primero y siempre buscar a Dios y apoyarnos en Dios. Y por supuesto, ni hablar, luego vienen los familiares, los amigos, los maestros, los hermanos, la iglesia, vienen todos. Y qué hermoso es poder tenerlos como apoyo y compañía. Pero principal y único apoyo para nosotros debe ser siempre el Señor.
Que el Señor bendiga su palabra y toda la gloria es solo para Él.